día se merece, con piscina, sauna, parques, canchas, bolos, salas de cine y salón social. Aplican términos y condiciones. La Estación, Centro Comercial Espectacular. En Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Saludamos al representante a la Cámara, Carlos Eduardo Osorio. Y por favor, doctor Osorio, explíquenos por qué no es buena la reforma política aprobada en cuarto debate en la Cámara de Representantes. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños? ¿Qué va a pasar con el transfugismo? ¿Qué va a pasar con la mesa giratoria? ¿Y qué va a pasar con el cambio que nos prometieron en nuestro país? Apreciado Juan Pablo, muy buenos días. Lo primero que quiero expresarle es que de cambio hay muy poco. Esta reforma política no es una reforma estructural, es una reforma cosmética. Nuestro partido, el Centro Democrático, con un espíritu propositivo, no obstante a que la reforma adolece, carece de muchos elementos importantes, necesarios para una democracia fortalecida, como podría ser, por ejemplo, revisar el tema de la elección de los senadores por circunscripción nacional, que eso es un cáncer para nuestra democracia, y muchos otros temas como el de las facultades electorales de los congresistas cuando eligen a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. No obstante que la reforma política no dice nada al respecto, nosotros como partido presentamos una ponencia sustitutiva, es decir, una ponencia favorable, diciendo rescatemos lo mejor de esta reforma política, pero desafortunadamente esa propuesta no fue acogida. La aplanadora del gobierno, con sus mayorías, que por supuesto imponen unas condiciones, pero no son las mejores para el país, pasan por alto temas muy importantes, temas que de alguna manera denotan la situación de incoherencia en la que se encuentran. Y yo le voy a mencionar por lo menos 4 puntos de una manera muy rápida frente a la reforma política que dejan mucho que desear, que preocupan en demasía. Usted ya mencionó en su introducción el tema del transfugismo. Esa es la práctica deleznable, conocida, donde una persona se puede pasar de un partido a otro como si se tratara de cambiarse de calzoncillos o de camisa en la mañana y ponerse otra en la tarde. Pues bien, esa práctica que muchos gobiernos la han autorizado, pues este gobierno que dice ser el gobierno del cambio, ayer, en esta primera vuelta de la reforma política, la autorizó. Eso no es bueno para la política, eso lo que de alguna manera genera es un movimiento entre partidos donde se pierden las ideologías y no se fortalecen los mismos. Menciona usted la mesa giratoria, la verdad es que se le conoce como la silla giratoria, y a partir de esa práctica que fue proscrita, fue prohibida en el año 2011 con el Estatuto Anticorrupción, pues hoy aquí nuevamente la reviven, dice que el gobierno del cambio, Juan Pablo. A partir de esta práctica, quien hoy sea congresista puede renunciar mañana y entrar al gobierno nacional a ser ministro. ¿Qué independencia, qué autonomía podrá tener un congresista si está esperando que mañana o pasado mañana lo nombren en un ministerio, en un departamento administrativo, en una embajada o en un consulado? Eso no es sano para la democracia, ese no es el cambio por el que actualmente votaron los colombianos. Otro tema muy importante que golpea de manera muy fuerte especialmente a las minorías, querido Juan Pablo. Hoy existen unas disposiciones que limitan la posibilidad de que los partidos grandes entre sí hagan coaliciones. Pues bien, esos partidos desafortunadamente se les ha habilitado el día de ayer para que puedan coaligarse, para que puedan coalicionarse. Eso no es sano, eso va a dar menos oportunidades a los partidos pequeños que puedan llegar a ocupar espacios de representación. Eso nos preocupa, nos inquieta y así lo planteamos ayer en la plenaria de la Cámara. Y finalmente, Juan Pablo, una modificación al artículo 40 de la Constitución con el pretexto de darle cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el pretexto de darle cumplimiento a la Convención de San José de Costa Rica, se quiere eliminar importantes facultades y atribuciones que hoy tiene la Procuraduría General de la Nación, que
que tiene el Consejo de Estado, por ejemplo, en materia de nulidad electoral. Nosotros intervinimos en la plenaria de la Cámara el día de ayer, así lo denunciamos, pero desafortunadamente en la Cámara hicieron oídos sordos de estas preocupaciones. Aspiramos, querido Juan Pablo, que en segunda vuelta, en ese segundo trámite del proyecto, puedan ser corregidas y subsanadas muchas de estas falencias. Pero por lo pronto lo que entendemos es que el gobierno embriagado de poder y el Congreso de la República, que le hace la segunda en una gran mayoría, pues desafortunadamente están aportando un gran trabajo, pero para el desbarajuste institucional de nuestras instituciones, Juan Pablo. ¿Qué pasó con el tema de las listas cerradas que se nos ha vendido como la solución a las microempresas electorales o famiempresas electorales en el país? Pero mire el caso del señor J.P. Hernández, que dice que sin las listas abiertas nunca hubiera podido ser senador. Juan Pablo, ese tema de las listas cerradas tiene tanto de largo como de ancho. No le voy a negar que tiene algunas bondades, pero son más los perjuicios y son más las dificultades que genera. Yo le quiero decir, Juan Pablo, que con las listas cerradas se cercena o se limita la posibilidad de que haya nuevos liderazgos en este país. Con una lista cerrada se impone lo que se conoce como la dictadura del bolígrafo. Basta con que el mayor mérito suyo, Juan Pablo, sea el de ser amigo del presidente del partido por el que usted va a aspirar, para que ese presidente del partido lo ubique en el primer lugar de la lista. Eso no es sano en una democracia. Si bien es cierto, las listas abiertas tienen unos problemas que hay que corregir, muchas dificultades, es mucho más transparente porque hay una competencia, en algunos casos fratricida, pero al fin y al cabo una competencia que en eso, o por lo menos en eso, se fundamenta la democracia. Nosotros particularmente no estamos de acuerdo con las listas cerradas. Nosotros creemos que, si bien es cierto, cuando se conforma una lista abierta, hay una pugna, a veces bastante profunda, bastante aguda, por determinar quién ocupa, por ejemplo, la cabeza de lista, quién ocupa los primeros lugares. Imagínese usted cómo sería si fuera por la lista cerrada. Muchas veces los electores, entre otras cosas, no terminan ni recordando por quién votaron en una elección, mucho menos si se establece una lista cerrada donde básicamente la cabeza de lista es la que figura, es el protagónico, pero usted termina votando por una lista donde no sabe ni quién es el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Y esa es la muestra con la cual algunos partidos hoy que hacen presencia y tienen representación en el Congreso, desafortunadamente han apelado a esta modalidad. ¿Cómo se encuentra la legislación actualmente, Juan Pablo? Hoy cada partido político decide si presenta una lista cerrada o una lista abierta. Eso es más democrático, porque cada partido decide internamente. Ahora, las listas cerradas tendrían mucho sentido y tendrían mucho valor para depurar algunas costumbres políticas si se implementara lo que se conoce como los mecanismos de democracia interna. Por ejemplo, Juan Pablo, yo hago parte del Partido Centro Democrático, yo quiero ser candidato a la Cámara de Representantes, pero antes de determinarse quién ocupa la cabeza de lista, porque recuerde usted que en la lista cerrada el primero es el que resulta elegido, y si alcanza para elegir dos, pues será el segundo y así sucesivamente. Pero lo lógico y lo transparente sería que existieran una especie de primarias, una elección interna donde los militantes, los afiliados al partido, decidieran en una elección, en un certamen democrático, quién ocupa el primer lugar, quién ocupa el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, por ejemplo, en una lista como sería la del Tolima, con 6 escaños de representación. Estamos muy lejos de llegar allá, Juan Pablo. Por eso no acompañamos con nuestro voto la propuesta de la lista cerrada, pero las mayorías petristas, las mayorías gobiernistas, donde están incluso la mayoría de los representantes a la Cámara del Departamento del Tolima, aunque debo destacar que algunos de ellos no votaron por esta propuesta de listas cerradas, pues desafortunadamente se impuso el día de ayer. Bueno, ¿usted cree que lo que está pasando por la mente del presidente de Colombia y sus alfiles es quitarle miembros de colectividades como al Centro Democrático y a otros partidos gente para poder desplazarlos a los partidos de ellos?
Juan Pablo, la respuesta es sí, pero no del centro democrático. Debo incluso reconocer lo siguiente: los partidos con verdaderas ideologías, porque en esto tenemos que reconocer, equivocadas o no, como por ejemplo las del pacto histórico, claro, ellos lo hacen con un sentido y con un propósito, con una filosofía. Ellos tienen una finalidad y es capturar en una especie de operación avispa, capturar a todos esos militantes de otros partidos, en este caso del Partido Liberal, ¿por qué no?, del Partido Conservador, que quieran ir tras las mieles del poder a engrosar las listas de esos partidos. El Partido Centro Democrático incluso también podría ser receptor más que perjudicado de estas prácticas, porque sé que, por ejemplo, hay algunas personas militantes del Partido Conservador que no están muy conformes con la manera arrodillada, con la manera entregada, sin principios y perdiendo todos los fundamentos teleológicos que le inspiran a esa importante colectividad azul. Pues desafortunadamente esos partidos puramente tendrían algunas personas que se deslizarían, por decirlo de alguna manera, hacia partidos como el nuestro. Los grandes afectados en su momento, y ya lo verán, serán esos partidos que han perdido ideologías, que no tienen principios, donde muchos de los militantes de esos partidos seguramente se irán a los partidos que sí tienen criterio. Repito, esa es una figura, esa del transfugismo, que le hace daño a la democracia, que nada le suma, que nada le aporta y que no da cuenta del presunto cambio que quiere reivindicar este gobierno. O seguramente sí, un cambio, pero no para mejorar, sino para empeorar. ¿Qué me dice por último, representante Osorio, del lamento de Catherine Miranda, que ayudó a elegir al presidente de Colombia y hoy se lamenta por la aprobación de la reforma política, supongo yo en particular sobre el tema de las coaliciones de partidos minoritarios? ¿Qué va a pasar con los partidos minoritarios? Pues mire, Juan Pablo, yo quiero contarle lo siguiente de manera anecdótica para despedirme. Hace unos días estuve acompañando al presidente Uribe en Yopal, en la capital del Casanare, y el presidente Uribe destacaba y repetía, le preguntaban le decían que por favor dijera algo bueno del gobierno del presidente Petro, y el presidente Uribe, de una manera muy inteligente, me parece a mí, decía que había sido coherente. Él había anunciado todas estas cosas difíciles que se están proponiendo, él había anunciado que las iba a hacer. Entonces el presidente Uribe decía que Petro estaba siendo coherente con lo que había dicho en campaña. Pero con manifestaciones como las de ayer, donde se quieren llevar por delante a las minorías que el presidente Petro hoy, cuando era senador en el Senado de la República, defendía en un proyecto de reforma política. Ayer pasaron en la plenaria de la Cámara incluso una locución del ex senador Gustavo Petro Urrego, cuando justamente en la plenaria del Senado atacaba y rechazaba un proyecto de reforma política con una norma muy similar a la que ayer se aprobó, porque decía que afectaba a las minorías. Pues bien, Catherine Miranda, la representante compañera por la que usted me pregunta, justamente con indignación, con molestia, expresó lo que ustedes han visto en los medios, su decepción por un gobierno que le importa 5 llevarse por delante, incluso a sus propios aliados, con tal de satisfacer esa agenda que desafortunadamente no nos va a llevar a ningún buen puerto. Entonces, ¿qué opino, Juan Pablo? Pues que es una incoherencia tremenda y terrible, lo del transfugismo, lo de la puerta giratoria, lo de el atentado contra las coaliciones y el desbarajuste institucional que se va a crear con la modificación, por ejemplo, del artículo 40 de la Constitución. Y lo de la lista cerrada. Bueno, la lista cerrada, debo reconocer que es un tema discutible, es un tema más, digamos, académico, es un tema donde las listas cerradas tienen cosas a favor, tiene cosas en contra. Sí hay unas costumbres políticas muy exacerbadas. Es decir, la lista cerrada sirve si hay primarias. Si no hay primarias y es bolígrafo, no sirve. Si hay democracia interna. Usted lo ha dicho, Juan Pablo, no lo ha podido resumir mejor. Doctor Carlos Eduardo Osorio, gracias por estar en Econoticias, muy amable. No, gracias, un gran honor, Juan Pablo, gracias por esta maravillosa oportunidad y un saludo a mis paisanos tolimenses aquí desde el Congreso de la República, diciéndoles que estamos trabajando por el Tolima, por Colombia, desde una oposición seria, democrática, en la medida de lo posible inteligente y con amor por nuestra patria. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya viene Golpes de Opinión con la rap del Eje Cafetero, ya regresamos.